Hola, muchas gracias, Fer. Muchas gracias a todo el equipo de COA que está detrás de esta transmisión para poder hacer posible. Muchas gracias a todos los que se están conectando para compartir un poquito el día de hoy de información sobre los silicatos tricálcicos. Y pues, sin más, yo creo que podemos ir comenzando con la plática del día de hoy. Antes que nada, me gustaría compartirles un poquito sobre mí, a pesar de que Fer ya me hizo el favor de presentarme. Bueno, pues como él mencionó, yo soy originaria de Huamantla, Tlaxcala, que es una localidad que se considera pueblo mágico, y esto es debido a que el 14 de agosto se acostumbra a hacer la famosa noche que nadie duerme, donde se hacen tapetes de acerrín con flores y figuras diferentes a lo largo de las calles, y entonces una imagen religiosa sale a las calles en procesión, y esto es algo que atrae mucho al turismo y que es reconocido a nivel mundial. También es famosa por la tradicional guamantlada, que es muy parecido a la pamplonada, donde sueltan toros en las calles y entonces la gente puede bajar y hacer sus suertes. Y también pues contamos con un volcán que es la Malinche, para aquellos que les gusta como andar en bici o escalar o estar en contacto con la naturaleza, pues también es algo con lo que contamos aquí en Huamantla. Como bien mencionábamos, dentro de mi actualización desde que terminé la carrera, he pensado que es importante mantenerse activos, tanto para tratar de ser mejor clínico como para conocer todo lo que está saliendo todos los días en el mercado y estar a la vanguardia y poderle brindar esto a nuestros pacientes. De ahí que hice un diplomado de actualización en endodoncia en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde tuve oportunidad de compartir con grandes profesores y hacer grandes amigos. Durante mi estancia en el posgrado de la maestría de la UAP, tuve también oportunidad de hacer un intercambio a Loma Linda, California, con el doctor Toravin Nejad. Estuve ahí por un lapso de un mes aproximadamente, tomando clases directamente con él. También dentro de lo más reciente es el curso de actualización en endodoncia que tomé con el doctor Jorge Vera, donde también van diferentes profesores invitados, de los cuales uno aprende bastante. Y también uno además encuentra nuevos colegas a lo largo de la República y también hace grandes amigos. Lo más reciente es mi estancia en el Laboratorio de Biología Molecular en la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde tuve oportunidad de desarrollar parte de mi proyecto de tesis. Y dentro de esta imagen lo que más me importaría poderles compartir es justamente esa necesidad de actualización que tenemos todos los días como profesionales de la odontología, y no únicamente dentro del área endodóntica, sino también no olvidar que debemos conocer los principios básicos de implantología, de rehabilitación, de pediatría, entre otras áreas que hacen que nuestra consulta se vuelva integral y que estemos pensando todo el tiempo en el bienestar de nuestros pacientes. Y bueno, la familia Septodon, además de que hoy vamos a estar platicando de dos de los silicatos tricálcicos, pues también cuenta con diferentes productos que son una gran herramienta que nos ayudan en nuestra práctica diaria y los cuales pues nosotros estamos utilizando convencionalmente aquí en la consulta. Pasando ya al tema, vamos a comenzar a platicar sobre Biodentin y BioRoot Root Canal Sealer en la odontología actual. No sin antes mencionar que nosotros como odontólogos pues tenemos un objetivo principal, y esto es poder buscar instaurar medidas preventivas o terapéuticas con el paciente. No debemos olvidar que siempre debemos tener el perfil de tratar de educar a nuestros pacientes, y de la parte que a nosotros nos compete en el consultorio, de hacer todas las técnicas preventivas para evitar que ellos necesiten procedimientos invasivos. Cuando ya hay presencia de una caries o de una lesión, o incluso cuando hay presencia de un traumatismo y donde nosotros tenemos que darle un beneficio al paciente, es ahí donde nosotros vamos a dar una terapéutica. Pero para todo ello nunca debemos olvidar que hay factores fisiológicos, físicos o patológicos que se van a ver involucrados con la evolución del tratamiento y la resolución del mismo. Si bien la causa por la que más llegan los pacientes al consultorio es la caries,
nosotros deberíamos de considerar también que es algo que nosotros podemos buscar con nuestros pacientes prevenir. Esto debido a que, por ejemplo, sabemos que hoy en día cuando hacemos la remoción de una lesión cariosa, por muy pequeña que ésta sea, es importante hacer un correcto aislamiento, es importante hacer una correcta técnica de anestesia, porque todo estímulo que nosotros generamos sobre ese órgano dentario va a generarle algún daño. Es por esto que es importante que nosotros también estemos pensando que debemos prevenir generar algún daño mayor en ese órgano dentario. En este caso yo estoy pensando en algún daño pulpar, pero también pudiera ser que no llevemos a los pacientes a tener una necesidad de tener preparaciones cada vez más extensas o invasivas. De ahí que la prevención sea una tarea muy importante, al menos en mi opinión, y que sea parte de que nos involucra no nada más a un área de especialistas, nos involucra absolutamente todos los que practicamos la odontología. Y aquí principalmente los que estamos más en contacto con este detalle son los rehabilitadores generales, los odontopediatras y nosotros como endodoncistas. Hablando ya de los materiales biocerámicos, estos van a ser materiales que inicialmente se comenzaron a utilizar en el área de la medicina y después se llevaron a la odontología. El objetivo de utilizar este tipo de materiales se da a que son totalmente compatibles con el cuerpo humano y pueden darnos el efecto de que nosotros podamos tener una reparación o una reconstrucción en una zona específica de un tejido. Generalmente estos materiales pueden presentar diferentes características, ya sea que presenten únicamente una o varias de estas, siendo materiales bioactivos, que quiere decir que van a ser materiales que van a poder interactuar con los tejidos, siendo bioinertes, que quiere decir que no van a tener ninguna interacción con los tejidos, siendo bioinductores, que quiere decir que estos van a poder inducir una actividad específica biológicamente, o bien que van a ser biodegradables, que quiere decir que estos materiales van a ser reemplazados o incorporados a los tejidos. Los materiales bioactivos van a ser todos aquellos que puedan promover a la regeneración. Esto quiere decir que van a inducir a una señalización celular y molecular, incorporando los factores de crecimiento para que entonces se pueda dar la proliferación, migración, diferenciación, mineralización, entre otros procesos celulares, y entonces poder tener una regeneración. En esta fotografía lo que nosotros podemos ver es de lo que estamos hablando al buscar un sellado a través del material. En este caso se hace una muestra con biodentín en la cual se le pone una tinción fluorescente para ver la capacidad que tiene de penetrar en los túbulos dentinarios y entonces ver que esta unión es mecánica. Si nosotros vemos esta microfotografía de microscopio electrónico de barrido de la doctora Josette Camilleri, lo que ella nos muestra aquí es precisamente las partículas del MTA cuando este no se encuentra hidratado aún. Cuando le colocamos el activador, que en este caso es agua, nosotros podemos observar cómo se empiezan a formar cristales de hidroxiapatrita y se liberan iones calcio. Esto es lo que nosotros consideramos como la bioactividad del material. Como en todas las áreas de odontología e incluso en endodoncia, nosotros siempre que vamos a utilizar algún tipo de material, vemos que este cuente con las mejores características en base a lo que nosotros necesitamos en cada fase del tratamiento. Entonces, así como buscamos el mejor irrigante, el mejor sellador, también buscamos que estos materiales a base de silicatos tricálcicos cuenten con las mejores características. Entre ellas se incluye que estos materiales no sean tóxicos, que sean biocompatibles, que no se disuelvan en presencia de tejidos o fluidos tisulares, que sean estables, que no sufran contracción, que tenga capacidad de ser bacteriostático, que pueda inducir a la formación de tejido duro, que nosotros lo podamos ver radiográficamente e incluso que sea fácil de manejar. Algo que igual nunca incluimos en este tipo de características, pero que para nosotros siempre es muy importante, es el costo y el beneficio que nos va a dar el material al utilizarlo. Revisando la literatura, nosotros podemos ver que mucho nos han hablado sobre los materiales biocerámicos
Y estos se ha considerado que han sido una buena alternativa de uso en la odontología debido a las propiedades osteoinductoras que tienen. Háblese de MTA o háblese de todos aquellos que son derivados de los silicatos tricálcicos. También nos hablan mucho en la literatura que es bien importante que nosotros utilicemos este tipo de materiales, este tipo de cementos, en las proporciones correctas y bajo las características de mezcla que nos sugiere el fabricante, debido a que esto le va a dar la capacidad de tener sus propiedades físicas óptimas y entonces nosotros observar los resultados que el material propone que nos va a dar. Existen en el mercado más de 40 tipos de biocerámicos. Algunos se encuentran aquí en México, algunos no han llegado a México y la mayoría de estos han sido desarrollados en diferentes países. Uno de ellos, y que ha sido bastante estudiado, es Biodentin. Y también de los más utilizados ha sido el MTA. Ambos han sido utilizados y recomendados para llevarlos en casos de recubrimientos pulpares, pulpotomías, en casos de ápices abiertos para fungir como una retroobturación o incluso para reparar defectos o iatrogenias que podemos tener en el consultorio. Hablando un poquito de la historia de cómo comienzan los biocerámicos, tendríamos que pensar que inicialmente se derivan del cemento Portland, que este cemento pues todos lo conocemos ya que es el que se utiliza en el área de la construcción. El cemento Portland se obtiene de una piedra caliza que al ser tratado con fuego se puede obtener ciertos componentes que van a conformar el cemento Portland. En el caso del MTA, nosotros lo que buscamos obtener es silicato tricálcico, silicato dicálcico, aluminato tricálcico, pentóxido de fósforo y óxidos de magnesio, potasio, bario, cromo, fluoruro, entre otros. Cerca de los años 90, el doctor Toravinejad justamente purifica el material haciendo una mezcla de cemento Portland con óxido de bismuto para que nosotros lo pudiéramos ver radiográficamente y entonces utilizarlo como un material de reparación. El detalle que tuvo este material es que precisamente tendía a generar un cambio de coloración en el diente y lo cual se convertía en un pero para poder utilizar el material. Años después, si no mal recuerdo, cerca del año 2002, reducen la cantidad de fierro del material y entonces sale al mercado el MTA blanco, buscando que éste tienda a reducir el cambio de coloración. Con el tiempo salen al mercado todos aquellos cementos que son derivados de los silicatos tricálcicos puros y en este caso estaríamos hablando ya de Biodentin. Justamente la diferencia de estos materiales es que les logran eliminar las moléculas de plomo, arsénico, cromo y aluminio, que incluso algunos de estos estaban asociados un poquito a que podían producir Alzheimer. Y otra característica que tienen estos materiales es que al ser biocerámicos de silicato tricálcico puro, son elaborados sintéticamente. Esto quiere decir que son elaborados en laboratorio. Ya aquí no los obtenemos a través del calor en la piedra caliza, sino que esto se elabora netamente en laboratorio. Por lo tanto, se puede obtener una mejor calidad de material. También, dentro de los cambios que hay entre el MTA y este material, que es Biodentin, vamos a ver que el óxido de bismuto es sustituido por óxido de circonio. El óxido de circonio es justamente lo que le va a permitir que nosotros lo podamos ver radiográficamente. Y Biodentin se considera un producto que se puede utilizar como un sustituto de dentina debido a que tiende a comportarse como dentina, tiende a soportar las fuerzas de compresión como la dentina, incluso a largos plazos, y bien se puede llevar en todos espacios donde haya una pérdida de dentina. Con el tiempo, no hace tanto, salió su hermano menor, que es BioRoot, que este ya es un cemento sellador que nosotros podemos manipular de diferente manera para hacer el sellado de los conductos en el proceso de obturación. Biodentin está compuesto por dos partes principales. La primera es el polvo que se encuentra en la cápsula, donde aquí vamos a encontrar nosotros silicato tricálcico, silicato dicálcico, carbonato de calcio, óxido de hierro y óxido de circonio.
Y en las pipetas, donde se encuentra el líquido activador, nosotros vamos a ver que este contiene cloruro de calcio, un polímero hidrosoluble y agua. Aquí es bien importante que nosotros identifiquemos que en Biodentin y en BioRoot el líquido que utilizamos es un agente activador, no es agua común. La presentación de Biodentin en el kit que ustedes pueden adquirir tanto de 5 o de 15 cápsulas, van a encontrar que cada cápsula viene en un paquetito especial que impide el contacto con la luz. Además, vienen unas bases plásticas en las cuales nosotros podemos apoyar nuestra cápsula en la parte gris, para de ahí poder añadir el líquido activador. Las pipetas de líquido activador se recomienda utilizarlas perpendicularmente a la colocación de líquido. Y entonces vamos a dejar que se añadan 5 gotas de líquido. Vamos a cerrar nuestra cápsula y la vamos a poder llevar al amalgamador. Es importante evaluar que nuestro amalgamador logre generar las oscilaciones necesarias para la homogeneización del material. Y vamos a dejar el material por 30 segundos. Si nosotros no tenemos esa velocidad que necesitamos en el amalgamador, es probable que tengamos que hacer un ajuste en el tiempo de amalgamado o bien en la cantidad de líquido que tengamos que incorporar a nuestra cápsula. Al retirar el producto del amalgamador, nosotros tenemos que ver que Biodentin se encuentra en forma o presentación de masilla y que este tiende a tener un brillo. Si estas características no se observan, es probable que nuestro material no esté bien mezclado. Y ahí debemos evaluar si volvemos a amalgamar unos 10 segundos más o bien tenemos que añadir más hidratante. El tiempo de trabajo de Biodentin una vez que sale de la cápsula es aproximadamente de 6 minutos. Estamos hablando que estos 6 minutos nosotros podemos compactar el material y a partir del minuto 6 con un segundo debemos dejar de hacer presión sobre el material para que entonces este pueda comenzar a endurecer. Dentro de las características más importantes que tiene Biodentin es que nosotros podemos considerar su uso como un material de sustituto de dentina, como un material restaurador, un material reparador y de recubrimiento. La literatura también nos dice que Biodentin es capaz de inducir a una diferenciación celular a partir del día número 3, lo cual hace que este sea un material muy bioactivo. Hay otro estudio que hizo Cubi y colaboradores en 397 casos, donde ellos, al colocar Biodentin, pudieron demostrar que los pacientes, a pesar de haber tenido síntomas previos, se mantienen sin síntomas o sin dolor postoperatorio al haber colocado Biodentin. Además de que se deja en un seguimiento a 6 meses en contacto con los fluidos tisulares y con los fluidos orales, y entonces el material no sufre ningún cambio y no genera ningún tipo de sintomatología. Por eso es que nosotros sabemos que podemos dejar el material hasta 6 meses y posterior a ello podemos hacer un recubrimiento definitivo. No así significa que necesitemos esperar esos 6 meses. Si nosotros queremos colocar una restauración definitiva antes de ese tiempo, lo podemos hacer. Y también nos hablan de que así como el uso de MTA fue una buena alternativa para ser considerado en los tratamientos endodónticos o preventivos, Biodentin se considera una alternativa eficiente para poder realizar todo este tipo de tratamientos de recubrimientos pulpares, regeneración y sellado de perforaciones. En este estudio de la doctora Josette Camilleri, nosotros podemos obtener bastantes datos importantes sobre el material, como sería que es un material que es capaz de estar liberando continuamente calcio hasta por 90 días. Esto también nos habla de que este tiempo el material sigue siendo bioactivo. Además, como les mencionaba al principio, el tamaño de partícula es menor y más estandarizada comparada al MTA, lo cual va a hacer que el fraguado o el endurecimiento del material sea más homogéneo. Y también aquí existen esas diferencias entre un material y otro. Si bien MTA necesita humedad para endurecer, Biodentin lo que va a hacer es liberar esa humedad para que en esos espacios donde había agua pueda poner o colocar tejido mineralizado y entonces el sellado sea homogéneo.
Como cualquier material biocerámico, va a sufrir cambios en contacto con medios ácidos, pero es uno de los materiales que menos cambios va a sufrir debido a que también su endurecimiento es mucho más rápido comparado a otros biocerámicos. Y cuenta con un pH de 11.7, lo cual le da la capacidad de ser un agente bacteriostático. Este otro artículo nos habla mucho sobre el cambio de coloración que sufren los dientes cuando colocamos diferentes materiales. Por ejemplo, nosotros podemos observar que en la muestra número A lo que se coloca es biodentín, en la muestra B se coloca bioaggregate, que es un biocerámico con nanopartículas, en la muestra, en la muestra número A hay biodentín, en la B hay MTA de Angelus, en la muestra número C está bioaggregate, que es el biocerámico con nanopartículas, y en la muestra número D tenemos sangre, que justamente muchas veces puede pasar que dejamos un cuerno sin limpiar y entonces esta sangre hace que el diente se pigmente. Y en la estadística de este artículo, nosotros podemos ver que ellos concluyen que biodentín se encuentra que es el material que menos cambio de coloración produce en el órgano dentario. También hay artículos que nos hablan de las propiedades biológicas que tienen los cementos silicatos activos, donde nos hablan también de lo que nosotros queremos lograr al utilizar este tipo de materiales. Además de que la respuesta celular sea mucho más acelerada y de que esto sea mucho más rápido, también buscamos que sea un material que se vuelva más llevadero con nuestra práctica clínica diaria, debido a que a veces buscamos materiales que tengan un tiempo de fraguado final mucho más rápido para que entonces nosotros podamos continuar con otros procedimientos sin tener como el pendiente de que si el material se va a quedar en la zona donde lo colocamos o si este va a sufrir alguna contracción, entre otros temas. De ahí que biodentín hasta ahora sea el material que menos tiempo de fraguado tiene. Por lo tanto, se recomienda muchísimo para utilizarlo en procedimientos quirúrgicos, ya que esto me permite que al minuto 6 aproximadamente, donde está iniciando su fraguado, yo ya pueda estar terminando de hacer la limpieza de mi ventana ósea para entonces hacer el empate de tejidos y continuar con la sutura y el tratamiento, verificando así a los 9-10 minutos que el material se mantiene en la zona donde lo coloqué. Como mencionábamos, biodentín se recomienda para diferentes situaciones clínicas y estas principalmente van a ser estas 7. Se puede utilizar en caries, donde vamos a colocar restauraciones y que fueron caries profundas, donde lo queremos utilizar como un agente de recubrimiento pulpar o como una base. También lo podemos utilizar como un recubrimiento pulpar directo en casos de pulpotomía, sellado de perforaciones, reestructuración, apexificación, resorción interna y externa. Y esto se vuelve un buen candidato para utilizar en todas estas situaciones clínicas debido a la remineralización y regeneración que induce el material por la liberación de iones calcio y fósforo que tiene. Vamos justamente ya a pasar a casos clínicos, donde, por ejemplo, aquí podemos ver un caso donde hay una caries profunda interproximal, donde nosotros lo que tenemos que hacer es remover perfectamente bien toda la lesión de caries y podemos reconstruir el espacio donde hubo una pérdida de dentina con biodentín para posteriormente hacer un grabado selectivo y poder colocar una restauración final definitiva únicamente en esta zona, lo cual me ayuda a tener un agente de protección para el tejido pulpar. Casos que también llegan a la consulta, y este es un caso del doctor Juan Manuel España de Oaxaca, es casos en los que, por ejemplo, este paciente llega a la consulta con fluorosis y sabemos que ahí tienen mucha hipersensibilidad los pacientes y en algunos casos hay un poquito de tejido desmineralizado y entonces nosotros lo que hacemos es remover todo el tejido reblandecido y colocar biodentín justamente en la parte de la preparación hasta el borde incisal. Como ya vimos, el material se puede quedar en contacto con saliva sin ningún problema, pero no es lo ideal. Algo bien importante es que cuando utilizamos en este tipo de casos biodentín, posterior a un tiempo nosotros debemos colocar un recubrimiento o una reconstrucción final que ocupe el espacio que debería ser ocupado por esmalte,
debido a que Biodentin no tiene esas características. Si nosotros vemos aquí ante la colocación del material, por ejemplo, aquí al haber pérdida de tejido mineralizado, vemos que aquí se coloca Biodentin e incluso radiográficamente este pareciera que es estructura dentinaria normal. Una vez que aquí el paciente nos dice que está libre de síntomas y esa hipersensibilidad que tenía, lo que podemos hacer es fresar normal con fresa y demás el material y entonces colocar una restauración definitiva. En este caso nosotros estamos decidiendo colocar una incrustación. Un caso de nosotros aquí en la clínica, que nosotros tendemos a trabajar en equipo, en interconsulta todo el equipo, y este es un caso que atendimos en conjunto con mi odontopediatra, que es la doctora Adriana Santos González. Es un caso de un paciente el cual ya habíamos visto anteriormente, aproximadamente cuando el paciente tenía 6 años, y que veíamos que ya presentaba una desmineralización del esmalte y que veíamos que podía ser candidato a hipersensibilidad, que ya en ese momento le habíamos colocado una restauración y que ahora viene a consulta de seguimientos y vemos que esta restauración ya está desajustada y que esa desmineralización continúa. Entonces lo que hace la doctora Adriana es remover esta restauración, verificamos que todavía hay un poquito de resina, queremos ver que podamos remover toda la dentina reblandecida y para ello ella utiliza un agente removedor de caries químico. Posterior a ello, con cucharilla puede incluso remover la dentina reblandecida. Y una vez que tenemos nuestra cavidad perfectamente limpia y conformada, lo que hacemos es colocar Biodentin. Yo hago la mezcla de la cápsula, hago la compactación, colocamos el material y, por ejemplo, aquí donde nosotros podemos ver que no nos gusta cómo queda en las paredes, lo que podemos hacer es esperar a que este comience a fraguar, fresamos, preparamos nuestra cavidad como si el Biodentin fuera una base y posterior a ello, en la misma cita, nosotros podemos estar colocando una restauración final, en este caso colocamos una resina, debido a que sabemos que los pacientes pediátricos lo que quieren es que nosotros podamos trabajar rápido y que sus visitas no sean repetidas, ya que no son pues como nuestros mejores amigos o no les encanta estar en el sillón. Ejemplos de casos de recubrimiento pulpar donde con ayuda de las herramientas que tenemos hoy en día, como sería la magnificación, el ultrasonido, la tomografía computarizada, podemos verificar que ya no hay ningún remanente de caries y que tenemos una comunicación pulpar donde no hay un sangrado excesivo y entonces podemos hacer un recubrimiento pulpar específico y entonces una vez que nosotros identificamos la exposición del cuerno pulpar, llevamos el material biocerámico y entonces podemos tanto colocarlo como únicamente en la parte donde está la exposición pulpar o bien si queremos aplicarlo en toda la base del techo de la cámara pulpar para que entonces este nos funja como un protector pulpar y posterior a ello nosotros poder rehabilitar. Y si se dan cuenta aquí nosotros, pues gracias a la magnificación, podemos verificar que no hay remanentes cariosos. Otro caso de pulpotomías, donde podemos ver que hay una caries profunda que compromete al cuerno pulpar y que en este otro ya hay una retracción y que sabemos que aquí sí ya tenemos que hacer una remoción de todo el complejo pulpar en la cámara, siguiendo la técnica de Sbeck, donde con una cucharilla de dentina vamos a hacer la remoción del tejido pulpar y vamos a entrar en la entrada de los conductos y posterior a ello hay que hacer hemostasia únicamente con una torunda de algodón, ya no necesitamos utilizar ningún agente químico para hacer esto y que nosotros podemos colocar en esta parte, en la entrada de los conductos Biodentin y con que tengamos un espesor de 3 milímetros es más que suficiente. Yo en este caso coloqué más material debido a que pues tenía de la porción de la cápsula y estaba familiarizándome con el manejo del caso. Entonces yo llevé Biodentin, posterior dejé Teflón y Provisit. Si nosotros vemos, en este caso es importante preservar el tejido del complejo pulpar de las raíces para inducir o la formación apical o el cierre apical, y bien, pues porque esto va a continuar dándole nutrición al órgano dentario. Si hacemos el seguimiento a los 3 meses, el paciente se encuentra asintomático,
ya empieza a haber un cierre apical, continúa con mi restauración temporal a pesar de que yo ya había pedido en el área de pediatría que rehabilitaran, pues también muchas veces los pacientes se nos pierden de la consulta y hasta que nos visitan es que podemos volver a recordarles que esos dientes tienen que ser tratados. Cuando yo llamo a mi paciente para el seguimiento de los 6 meses, lo que yo puedo observar es que él continuaba con mi obturación temporal. Por ello, yo decidí eliminar el Provisit y el teflón y entonces colocar un ionómero o una resina en este espacio para proteger mi biodentín, porque como ya revisamos en la literatura, este no puede estar en contacto con saliva más de 6 meses. Entonces, como yo no quiero que sufra cambios y empiece a filtrar de ninguna manera, coloco esta restauración pidiendo nuevamente al paciente que acuda a pediatría para que puedan colocar su corona. A pesar de eso, a los 15 meses, mi paciente continúa con esta restauración de resina y mi biodentín, y lo que yo sí puedo observar es que ya hay un cierre apical de cómo él acudió inicialmente a la consulta, a cómo se encontraba a los 15 meses, pues eso es una respuesta que a mí me gusta ver en mis pacientes. Sin embargo, sigo insistiendo de que pueda colocar esa corona y a los 19 meses ya al fin tenemos la colocación de esta corona cero cromo. Lo que me deja ver que en este caso el material biocerámico, a pesar de que no tenía la reconstrucción definitiva y que nosotros estábamos en los seguimientos, la capacidad de sellado que me da Biodentín es lo suficientemente eficaz para permitirme una buena reparación y mantener a mi paciente libre de síntomas. Ejemplos de casos donde hacemos el sellado de perforaciones, donde tenemos que tener en cuenta todos los factores que involucran las mismas, dígase el tiempo de haberse hecho la perforación, el lugar donde se hizo la perforación y el tamaño de la perforación, van a ser factores muy importantes a considerar en el momento de que nosotros decidamos reparar esta perforación. Muchas veces también nos llegan las perforaciones de algún referidor y nosotros pues no sabemos las condiciones bajo las que esta fue hecha y entonces nosotros tenemos que pensar en reducir la carga bacteriana previo a hacer la reparación del sellado de perforaciones. En este caso del doctor Oscar Lozano González, que también va a estar participando en este mes de los silicatos activos, podemos ver que revisa una radiografía donde se observa una perforación, pero realmente a veces la imagen radiológica no nos da toda la información que nosotros necesitamos para el correcto manejo de estos casos y es por ello que él solicita una tomografía en la cual puede identificar en cada uno de los cortes la zona y la dimensión de dicha perforación y esto nos va a poder permitir planear cómo vamos a hacer el tratamiento y cómo vamos a llevar el material precisamente a la zona. E incluso la tomografía me permite medir la distancia hacia dónde se desplaza la perforación e incluso la profundidad que ésta tiene. Y en este caso, lo que decide hacer el doctor es precisamente reducir carga bacteriana porque esta perforación no la había realizado él. Entonces coloca hidróxido de calcio, posterior a ello en otra consulta, bloquea la entrada del conducto con una punta de papel, y esto se puede hacer con puntas de papel, puntas de gutapercha o incluso teflón estéril, y entonces localizar la perforación y poder colocar selectivamente el biodentín. Posterior a que el material está endureciendo, removemos esta punta de papel o de gutapercha que nos está permitiendo la vía de acceso en el conducto para después no tener ningún problema para poderlo retomar y entonces poder concluir con el tratamiento de conductos. Si nosotros vemos de la radiografía inicial a la final, incluso el material no se percibe con gran cambio de coloración. Muchos veríamos o pensaríamos que esa es una limitante del material porque no me permite ver el material. Sin embargo, sí podemos ver que hay diferencias de cuando no está presente el material a cuando está presente. Y hay que tener en cuenta también la ubicación y la cantidad de estructuras que estamos atravesando con el rayo para querer ver el material. Ahorita vamos a ver ejemplos donde el material se observa mucho mejor.
En los usos clínicos que tenemos de retroobturación, se menciona mucho que en todo procedimiento quirúrgico los cementos bioactivos son los elementos de elección debido a que estos van a darnos un pronóstico del tratamiento mucho más predecible, además de que tienen una muy buena fijación celular. Y hoy en día contamos con materiales que son mucho más manipulables que nos permiten que también esto sea mucho más sencillo. Y esto es netamente, por ejemplo, un ejemplo, Biodentín. En casos, por ejemplo, como estos, donde hacemos nuestra ventana ósea y tenemos limitada la visión para poder hacer el corte apical y verificar que hemos hecho completamente este corte, para hacer nuestra retropreparación, lavar perfectamente bien y una vez que tenemos el espacio para colocar nuestro material de reestructuración, buscamos que la manera de colocar o de llevar el material sea la más sencilla. Por lo tanto, hoy en día materiales que vienen en presentación de masilla o como sería una vez que nosotros mezclamos Biodentín en el amalgamador, queda en esta consistencia para poderlo llevar directo a este espacio sin tener que tener conflicto de que no estamos llevando el material, de que no lo podemos compactar o incluso de dejar el material todo alrededor de nuestra ventana ósea. Este es un caso, por ejemplo, del doctor Ever Torres, en el cual este paciente ya traía la corona, un poste, el tratamiento, parece que habían dejado un instrumento separado en alguno de los conductos y había presencia todavía de una lesión. Por lo tanto, se procede a hacer el procedimiento quirúrgico y nosotros podemos ver que se hace la ventana, localizan la raíz y se realiza el corte. Ahí podemos ver un poquito parte del material de la lima. Se remueve esta lima y se hace la retropreparación para posteriormente poder colocar Biodentín y poderlo compactar sin ningún problema, poder limpiar sin ningún problema, a pesar de estar trabajando en espacios tan pequeños. Ejemplos de retroobturación en casos de reimplante intencional donde nosotros realizamos la extracción del órgano dentario cuando tenemos una patología que no cede o un caso muy complicado o que recientemente colocaron la restauración definitiva y sabemos que la endodoncia por vía ortógrada está bien realizada, podemos optar por hacer este tipo de tratamientos y entonces hacer la extracción del órgano dentario, realizar el corte apical, localizar la gutapercha, hacer la retropreparación con una punta ultrasónica y posterior a ello colocar el material biocerámico. Si nosotros decimos que esta porción no la podemos ver generosamente en la radiografía, pues hay que considerar que ahí estamos colocando un espesor de 3 milímetros máximo de biodentín en un diámetro muy, muy angosto. Por lo tanto, se consideraría un poco normal que lo veamos muy ligeramente. Este es un caso de resorción radicular, que es otra de las aplicaciones clínicas que podemos tener para Biodentín. Y es un caso del doctor Jorge Vera que él compartía en un foro de estudio, en el cual él pudo diagnosticar en este paciente una resorción radicular en el órgano dentario número 2. Y entonces, pues él lo que hace es ver este hallazgo radiográfico, el cual trata de verificar tomando diferentes angulaciones radiológicas, pero además para cerciorarse de la dimensión y la profundidad de esta resorción, pide un estudio de tomografía en el cual podemos ver la dimensión real de la lesión, de la resorción, y por ejemplo en esta vista podemos ver cómo incluso la resorción prácticamente ha llegado a la zona del cemento. Con esta información, él ya decide continuar con el tratamiento y bajo magnificación localizar tanto el conducto como el inicio de la resorción y así poder hacer el tratamiento de conductos convencional, poder obturar hasta antes de donde comienza la zona de la resorción radicular y entonces ahí colocar biodentín para posteriormente colocar una resina vibrada y poder tener un resultado como este. Si nosotros vemos aquí el biodentín es bastante visible radiográficamente. Esto debido a la cantidad de material que hay y a la cantidad de estructuras que estamos atravesando con nuestro rayo. Un ejemplo de resorción radicular, que esto es pues relativamente común, en casos donde las terceras molares que vienen impactadas
los pacientes pues corren el riesgo de perder el órgano dentario contiguo, y entonces aquí hay pacientes que nos pueden solicitar el que nosotros tratemos de buscar la manera de mantener estos órganos dentarios en boca. Este es el caso de este paciente, de la doctora Andrea Pérez Maldonado, en el cual recientemente se había hecho la remoción del tercer molar y el paciente no quería perder el 7. Por lo tanto, ella propone poder colocar Biodentin para hacer la reconstrucción de ese espacio. Lo que hace es colocar una pared de material de obturación temporal para que entonces todo el material pueda contenerse en esta zona, localiza el conducto y a través del conducto hace la colocación de Biodentin y rellena todo el conducto e incluso la pared que presenta resorción con Biodentin. Los conductos mesiales decide tratarlos convencionalmente con gutapercha, pensando que pues en esta zona podemos realizar el tratamiento convencional. Aquí lo importante sería pensar en el seguimiento que hay que dar a este caso, debido a que si nosotros lo pensamos, justamente en esta porción donde debería corresponder a cemento, nosotros debemos colocar un material que pueda proteger a Biodentin para que éste pueda mantener la fuerza en todo ese espacio donde correspondía a la dentina radicular. Otro caso de mi compañera Ana Laura Huerta Solano, que es compañera mía del posgrado, donde llegan pacientes a la clínica y justamente hay pacientes que vienen un mes y se te pierden 3 meses y regresan otra vez y se vuelven a perder 6 meses, donde nosotros ya sabíamos de la presencia de una reabsorción radicular, que podíamos observar que ya habían comenzado con el tratamiento del caso, colocando medicación intraconducto para comenzar a frenar esta resorción. Pero entonces nosotros en ese momento decidimos solicitar un estudio extra, que sería la tomografía, donde podemos encontrar que el daño, a pesar de que sí la lesión se encuentra asociada a este órgano dentario, también la presencia de resorciones no es exclusiva de este órgano dentario, y esto es algo que a veces en la radiografía convencional nos costaría un poquito más de trabajo observar. De ahí que decidamos colocar Biodentin para poder restaurar estos órganos dentarios. Y en este caso decidimos utilizar Biodentin debido a que es un material que, como tiene esta presentación de masilla y que tiene los 6 minutos de tiempo de trabajo, me permite poder irlo compactando paulatinamente hacia la porción apical. En este caso, porque yo voy a rellenar completamente mi conducto. Pero si fuera un caso en el que lo quiero llevar selectivamente a alguna región, me permite ese control debido a la fuerza que yo voy colocando sobre el material para poderlo compactar, ya sea con plugers, con puntas de gutapercha, con puntas de papel, o incluso he visto que hay doctores que lo llevan o lo compactan con microbrush. Y entonces podemos ir verificando que nosotros vamos bajando el material hasta rellenar tridimensionalmente este espacio del conducto radicular y ligeramente espacios de la pared externa de este diente. Otro motivo por el cual utilizamos Biodentin es que precisamente nosotros pensamos que si utilizábamos, por ejemplo, MTA, lo más probable que nos iba a pasar es que nos iba a costar mucho trabajo poder bajar el material debido a la presentación que este tiene, y también a que nosotros íbamos a extruir todo el material y que no íbamos a poder conformar esta raíz homogéneamente. Entonces ahí son esos pros que va teniendo el material para decidir utilizar. Un ejemplo de otra aplicación clínica de Biodentin sería un caso de apicoformación, donde sabemos que tenemos que colocar un tapón apical debido a que el diámetro del foramen apical es muy amplio o debido a que el cierre apical en estos órganos dentarios no se ha dado. Sabemos que la literatura refiere que todo órgano dentario que presente un foramen apical mayor a 50 deberíamos de estar colocando un tapón apical. Pues en estos casos, por ejemplo, aquí lo que hace el doctor Oscar Lozano es que al identificar que tenemos un foramen apical con un diámetro muy amplio,
llevamos Biodentin a través de un acarreador, que en este caso es el MAP System, que es un acarreador que me permite, gracias a las puntas flexibles e intercambiables con las que cuenta, llevar específicamente la punta para depositar e inyectar el material, y entonces una vez que yo verifico que el material está en esta porción, continuar con la colocación de ya sea el biocerámico o la inyección de gutapercha, lo que yo prefiera, y poder concluir el tratamiento de igual manera mucho más rápidamente. Este es un ejemplo de un caso donde hicimos apicoformación y regeneración. Es un paciente pediátrico que llega a la consulta por un trauma dental, en el que además de todo presentaba múltiples tractos sinuosos, y entonces primero hay que hacer el manejo de estos tractos sinuosos. Una vez que estos no están activos, yo decido continuar con el tratamiento y por lo tanto yo decido hacer en el órgano dentario número 11 una apicoformación y en el órgano dentario número 21 una regeneración vascular para inducir el cierre apical y el engrosamiento de estas paredes radiculares. Una vez que yo ya no veo presencia de tracto sinoso activo, hago el procedimiento de revascularización o regeneración, en donde una vez que tengo el conducto limpio y tratado, ya fue irrigado, ya fue tratado con un agente quelante, entonces lo que hago es llevar una lima de bajo calibre para estimular a la papila dental. Una vez que esta papila es estimulada, vamos a ver que comienza a llenarse de sangrado este conducto radicular y debemos esperar a que se forme un coágulo. Ya que está este coágulo, nosotros debemos colocar el biodentín. Yo aquí la verdad es que estaba muy nerviosa, estaba tratando de llevar el material lo más homogéneo posible, pero como no tenía mucha resistencia en el coágulo y me daba como preocupación que empezara yo a generar que volviera a sangrar o que el coágulo se desalojara, pues no estaba realizando como toda la presión que me hubiese gustado. Entonces voy colocando en incrementos el biodentín, llevo biodentín incluso hasta el borde incisal y dejamos el órgano dentario para pasar al ODE número 11 y poder hacer el tapón apical. Algo que sabemos y que hemos visto que pudiera facilitar incluso el manejo de estos casos es el poder colocar un andamio, que sería una membrana de colágeno, que también nos ayuda como un agente de resistencia para poder colocar el biodentín y que además nos ayuda porque estos hacen un tipo de sinergia y entonces la reparación que podemos observar es mucho más rápida. Pero en este entonces yo apenas estaba como familiarizándome con el tratamiento y con el material. Entonces paso al OD número 11 y entonces coloco mi tapón apical para hacer mi apicoformación, en el cual yo igual seguía temerosa y también pues porque todavía tenía suficiente material, decido colocar una segunda intención de biocerámico y posterior a ello ya comienzo la colocación de gutapercha. Lo que les decía hace un ratito, con un espacio o un grosor de 3 milímetros es más que suficiente para entonces nosotros poder estar seguros de que aquí contamos con una buena calidad de sellado en el conducto radicular y principalmente en este tapón que estamos formando. Así llegó mi paciente y aquí tenemos la radiografía final de ese día. Si les digo, por ejemplo, aquí yo no veo tan homogéneo probablemente la colocación de mi biodentín, pero era porque me estaba realmente familiarizando con el material. En base a eso comenzamos con los seguimientos y entonces ante cada seguimiento, a pesar de que yo había dejado biodentín hasta el borde incisal, pues sí es importante que esto en un lapso no tan largo pueda ser cambiado por una reconstrucción con resina y colocar una corona si es que el caso ya nos lo permite. Estamos hablando de pacientes pediátricos donde esto también es bien importante. En el seguimiento a 3 meses, pues podemos ver que yo no notaba como mayor diferencia en el caso, en el espesor de las paredes o en el cierre apical. No así a los 10 meses, donde yo ya veo una diferencia en el grosor de las paredes y el cierre apical. Es probable que ahí tenga yo tejido mineralizado y es probable que este tejido mineralizado no sea de alta calidad, pero está impidiendo el paso de bacterias por el momento y está permitiendo que mi paciente no pierda un órgano dentario de la zona frontal, donde probablemente
tan corta edad y por ser de bajos recursos, no, si lo perdieran, no estarían colocando ningún tipo de restauración posterior a ello, o incluso no podría llegar a una edad más adulta sin pérdida de hueso por si después estuviéramos pensando en que este paciente necesitase un implante o algún otro tipo de rehabilitación. Lo que yo busco aquí es justamente prevenir también todo ese tipo de situaciones. Y si este diente se encuentra libre de síntomas, me da señal y me da la pauta de que es un tratamiento que está funcionando. Pasando a la parte de los cementos selladores, y que en este caso vamos a estar hablando de BioRoot, este es importante mencionar que es un cemento sellador de base mineral, que también cuenta con las características de ser un cemento bioactivo y biocompatible, y fue desarrollado bajo la tecnología ABT. Las recomendaciones de uso de este cemento son principalmente en técnicas en frío, donde podríamos estar haciendo la técnica de cono único, y esto de cono único se refiere principalmente a que solamente estamos llevando una punta de gutapercha, no así que el cono único sea quien está realizando el sellado en esa porción apical, debido a que quien realmente nos va a lograr difundir y hacer esa unión entre la gutapercha y la dentina es el cemento, y vamos a estar teniendo un sellado gracias al cemento mineral. Y también se recomienda mucho su uso en técnicas de condensación lateral. Esto precisamente porque pues muchas veces estamos acostumbrados a hacer la obturación principalmente en conductos muy amplios como serían los palatinos, los distales o conductos muy ovales, donde pensamos que un solo cono maestro no va a tener la capacidad de tocar todas las paredes, y entonces estamos llevando puntas accesorias que nos permitan tener una mayor masa de gutapercha. BioRoot es un cemento que viene en presentación polvo líquido, que en el polvo va a contener silicato tricálcico, óxido de circonio, que mencionábamos que era lo que nos lo va a permitir ver radiográficamente, y povidona. La povidona aquí es la que nos va a ayudar a que se pueda añadir o unir a la gutapercha. Y en el líquido, que es el líquido activador, tiene exactamente lo mismo que Biodentin, siendo agua, cloruro de calcio y un polímero hidrosoluble. Y es bien importante que nosotros utilicemos este líquido activador para mezclar el cemento, debido a que no es lo mismo si nosotros queremos utilizar cualquier otro agente acuoso para hacer la mezcla del material, porque estos no son agentes activadores. Estoy pensando en agua, en alguna solución irrigante, en una solución anestésica, que no es la indicación de la mezcla del material. BioRoot viene en el kit un frasquito que cuenta con 35 porciones, lo cual nosotros podríamos trasladar a que nos debería funcionar para 35 tratamientos. Debemos cargar nuestra cucharilla, eliminar todo el excedente de polvo y entonces colocarlo en la loseta. La loseta que nosotros vamos a estar utilizando para la mezcla del material tiene que estar estéril, al igual que la espátula con la que vamos a manejar el material. Si nosotros estamos buscando que el material dé una correcta bioactividad, este es un punto muy importante para que el material se maneje idealmente. Igual que con Biodentin, debemos colocar 5 gotas de líquido y vamos a comenzar a espatular añadiendo el polvo al líquido por secciones, y tenemos un tiempo de espatulado de 60 segundos. Debemos expandirnos todo alrededor de nuestra loseta para verificar la consistencia del material. Este cemento es un cemento tixotrópico, por lo cual cuando yo lo estoy mezclando veo que tiene ya un poco de espesor, pero al momento de hacer presión tiende a fluir sin ningún problema. Para poderlo llevar a la obturación en el conducto radicular, lo que debemos hacer es, una vez que ya tenemos nuestros conos ajustados, es cargar suficiente cemento en la punta, cosa contraria a lo que hacemos con otras técnicas de obturación de que eliminamos el excedente. Aquí nosotros necesitamos que la punta esté bien cargada para poderla llevar al conducto radicular. Este video es del doctor Carlos Herrera y me gusta mucho compartirlos porque realmente igual me lo mandaron ayer, y es justamente que él estaba batallando mucho con la consistencia y verificar esta prueba de hilo que tiene el material,
y que él me comenta así de que ya logró la manipulación del cemento y que podemos ver que tiene una consistencia ideal para poderlo llevar a el conducto radicular. ¿Qué nos dice la literatura? La literatura nos hablaba inicialmente que había poca evidencia y yo creo que estamos cerca de tener un boom sobre la evidencia científica que hay respecto a todos los cementos biocerámicos. En este caso hablamos del cemento de Bioroot que ya estaba siendo evaluado y que nos hablan que precisamente es un cemento que inclusive se puede estar utilizando con técnicas de calor en obturación. Esto es ya que el cemento sufre una contracción mínima, incluso comparado a cementos que están indicados para ser usados en técnicas de calor. Por lo tanto, si yo quiero utilizar una técnica como onda continua o condensar con calor, lo puedo hacer sin afectar al cemento. También es importante pensar que la opinión de considerar este tipo de cementos como una buena técnica de sellado de obturación, incluso en técnicas de cono único, debido a la dispersión del cemento y que logra hacer una obturación tridimensional, que es lo que hemos ido buscando a través del tiempo, entonces debemos ahí considerar el uso de este tipo de cementos. Otra literatura nos habla precisamente de la evaluación de diferentes selladores a base de cementos biocerámicos, donde se evalúa la solubilidad, el cambio de coloración, qué tanto pueden fluir a través del conducto radicular, la adhesión, el tiempo de fraguado y las propiedades antimicrobianas que tienen estos materiales, nos hablan de que precisamente este tipo de cementos se han convertido en el golden standard para la obturación en endodoncia. Por lo tanto, todos nosotros ya deberíamos estar considerando obturar con cementos a base de silicatos tricálcicos. Un motivo por el que anteriormente muchos dudábamos en usar este tipo de cementos era porque teníamos el temor de necesitar hacer el retratamiento y debido a la remineralización o a que el material fragua endurece bastante, pensábamos que este no se podía remover y entonces no podíamos realizar el retratamiento. Este artículo precisamente nos habla que esta limitante que nosotros le poníamos al cemento es un mito debido a que es igual de complejo hacer el retratamiento en un órgano dentario con este tipo de cementos o bien utilizando H+ o los cementos selladores que utilizábamos anteriormente. Además de que, como ya habíamos platicado, hoy en día tenemos más herramientas que nos hacen el procedimiento mucho más sencillo, por lo tanto yo puedo incluso a través de magnificación selectivamente remover el cemento mineral con puntas de ultrasonido sin ningún problema. Si, por ejemplo, ya vimos, Biodentin se puede fresar sin ningún problema para hacer la preparación de una cavidad y poder hacer una restauración final. En este caso, Bioroot lo podemos selectivamente remover del conducto radicular para hacer nuestra colocación de un poste o incluso para hacer el retratamiento que necesitamos en dicho caso. Y también se ha visto y se ha observado que casos que han sido obturados con cementos selladores biocerámicos muy probablemente tienden a no requerir el retratamiento. Por lo tanto, estamos hablando que la reparación es mayor a cuando utilizamos otro tipo de cementos selladores. Aquí vamos a empezar a ver ejemplos de obturaciones con Bioroot. Y este es un caso en el cual yo hablo mucho de la curva de aprendizaje que también nosotros debemos tener al utilizar cualquier producto nuevo. Y en este caso, Bioroot pues era parte de lo que yo estaba entrenando y me llega este caso por vía del referidor, el cual es un diente que queremos mantener en boca debido a que la paciente, a pesar de la posición y de que la carga oclusal es mucha para este diente, la paciente pide ya no perder más piezas dentales y entonces nosotros pues hacemos el tratamiento de conductos convencional, ya que hago toda la desinfección y la instrumentación y la preparación del sistema de conductos, hago mi ajuste de conos en base al sistema que estuve utilizando y entonces decido comenzar a utilizar Bioroot. Como vi que era un molar con 2 conductos, los veía muy bien bajo magnificación, los conos los tenía muy bien ajustados, yo decidí hacer la obturación.
cargo mis puntas de gutapercha y llevo el cemento, hago el corte y cuando tomo mi radiografía para verificar mi obturación, la cual debería de haber sido muy sencilla, lo que yo puedo observar es que justamente uno de mis conos se me dobla y entonces dejo la porción apical sin obturar. Por lo tanto, yo decido no entrar en pánico inicialmente y lo segundo es hacer la obturación nuevamente de este conducto radicular. Y aquí yo tenía múltiples alternativas. Como todavía estaba en tiempo activo el cemento, podía remover esa punta de gutapercha sin ningún problema, o incluso podía utilizar calor para poder remover y compactar posteriormente con una onda continua la obturación de este conducto. Entonces, lo que yo hice es bajar el cono radicular, el cono de gutapercha, y entonces meter calor. Y lo que realmente pasó es que al hacer presión, envío el cemento sellador a la porción apical y posterior a ello puedo cargar un nuevo cono de gutapercha con suficiente cemento biocerámico y lograr este sellado tridimensional. Esto pasa debido a que el cemento tiene una característica o propiedad que es un cemento tixotrópico. Quiere decir que a la presión el cemento tiende a difundir. Por lo tanto, a pesar de que yo no quería dejar ese espacio vacío y no fue mi intención inicial colocar un tapón de cemento biocerámico, lo que hice fue mandar el cemento biocerámico a la porción apical y posterior a ello tengo una obturación convencional con gutapercha, lo cual me dice que estoy teniendo una muy buena calidad de obturación. Estos casos siguientes son del doctor Rogelio Burciaga Montemayor, en donde podemos ver que el correcto manejo de los casos y la selección de esta técnica de cono único, donde a través de una muy buena desinfección podemos lograr obturar hasta deltas apicales o incluso decidir hacer este tipo de obturación debido a que hay dobles curvaturas donde nos va a resultar muy complejo poder llevar compactadores o llevar un incremento de gutapercha en onda continua o alguna otra técnica. Entonces podemos simplificar la técnica de obturación utilizando esta de cono único. Más casos de él donde tratamientos que pudieran parecer convencionales, porque no nada más vamos a decidir utilizarlo en casos específicos, sino que ya lo podemos estar utilizando en todos nuestros casos, donde queremos incluso agilizar el tiempo de obturación, donde incluso podemos ver que hay ligera presencia de POPs de cemento biocerámico, los cuales no generan ningún tipo de sintomatología, ni molestia, ni dolor en el paciente, porque este mismo material va a ser una atracción para la fijación celular. Nos resulta mucho más práctico y mucho más cómodo. O aquellos casos donde también tenemos que cuidar la preparación que ya nos hizo el referidor y que el mismo conducto y la misma raíz nos habla de que hay una estrechez entre ellos y que no necesitamos ensanchar muchísimo y que de repente ahí nos podríamos estar peleando con la obturación si utilizamos otro tipo de técnicas, pues decidir utilizar la técnica de cono único acarreando gutapercha y cemento y poder hacer un corte final en la entrada de los conductos y prácticamente haber reducido el tiempo de obturación. Y así nosotros ganamos tiempo para la parte de desinfección. Habiendo pasado esto, yo quisiera agradecerles por su atención y pasaríamos a la parte de las preguntas.